Muy buenas noches tengan ustedes, los saluda su amigo Mauricio Pérez. Me da mucho gusto que me acompañen en esta ocasión en que vamos a hacer un ejercicio de lectura y de reflexión sobre el segundo capítulo de la carta encíclica Fratelli Tutti, Todos Hermanos, esta tercera carta encíclica que ha tenido a bien publicar el Santo Padre, el Papa Francisco, este pasado 4 de octubre. Como sabes, es un documento nuevo, una carta encíclica es el documento más importante que publica un papa porque es un documento escrito no solamente para los católicos, sino también está dirigido a todos los hombres de buena voluntad. Y por esa razón es que vale la pena que le prestemos atención y que hagamos esta reflexión. Y la razón por la que quiero dedicar este tiempo, este capítulo segundo, es porque si sigues semana a semana mi programa Pasión por el Evangelio, y si no, te invito en verdad a que lo veas, lo puedes encontrar en Facebook o en YouTube. Es un programa en el que cada sábado desarrollo un análisis bíblico del Evangelio que se lee en la misa el domingo, y lo que hago es tomar el texto completo del Evangelio y lo desmenuzo versículo por versículo, en ocasiones cada versículo palabra por palabra, para dar una explicación al texto, a su estructura, a su significado, a su mensaje, y que pues sea provechosa o más provechosa aún la lectura en la Santa Misa el domingo en la misa. Entonces, para quien sigue ese programa, ciertamente que resulta de interés también, pues este análisis o esta reflexión, mejor dicho, esta reflexión pastoral que hace el Papa Francisco acerca de la parábola del hijo, de la parábola del buen samaritano, acerca de la parábola del buen samaritano. Este capítulo segundo de su Fratelli Tutti tiene por título Un extraño en el camino. Por cierto que hay otro programa que también ya dejé grabado en YouTube, que se llama El contenido de la encíclica Fratelli Tutti. En ese programa te explico todo el contenido de los 8 capítulos de esta carta encíclica y nos detenemos a reflexionar sobre algunos puntos. Entonces vamos a proceder a dar lectura, y dado que pues es un ejercicio de fe, sobre todo, no es un análisis. Yo creo que las cartas encíclicas no son para ser analizadas, creo que son más bien para ser reflexionadas, y vamos a ver qué nos deja el Santo Padre en el interior como tarea personal que cada uno ha de seguir. Así que te invito a que antes de hacer este ejercicio nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con eso vamos pues a proceder a la lectura y a la reflexión de este capítulo. Un extraño en el camino. Dice así: todo lo que mencioné en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo, y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace 2000 años, porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes, después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido, y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura,
lo llevó a un albergue y se quedó cuidándole. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley le respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: tienes que ir y hacer tú lo mismo. Esta es una lectura, es una parábola fascinante que únicamente la encontramos en el Evangelio según San Lucas. Es lógicamente una historia muy dramática y las parábolas más dramáticas las encontramos únicamente en el Evangelio según San Lucas. Por ejemplo, la otra que es muy famosa, la del hijo pródigo. Es la razón por la que el Evangelio según San Lucas se conoce como el Evangelio de la Misericordia. Nos muestra estos relatos donde realmente se nos enseña de una manera eh, pues didáctica, ¿verdad? ¿En qué consiste la misericordia? Y en este caso el samaritano es el personaje que nos enseña cómo se procede con misericordia. Y es muy interesante. Te advierto, no he leído este capítulo, lo quiero hacer contigo para que sea un ejercicio espontáneo. Pero pues es muy interesante conociendo realmente el papel de uno y del otro, por qué escogió Jesús un sacerdote primero, ¿verdad? Que venían de la tribu de Leví, porque después viene un levita, ese sacerdote que, fíjate que la tribu de Leví tenía la característica entre las 12 tribus de Israel, que era la única tribu de donde provenían los sacerdotes. Y era una tribu tan especial que de las 12 tribus de Israel, era la única que no tenía un pedazo de tierra como suyo. Más bien, lo que tenía esa tribu era el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. ¿Ves? Y vemos un sacerdote que por motivos religiosos prefiere no tocar al medio muerto para no contaminarse y poder ir al templo a hacer sus funciones. Y vemos a un levita, también alguien perteneciente a esa tribu, alguien respetable por pertenecer a la tribu, que en ese caso, pues más bien como que se resiste a tocar al medio muerto para no contaminarse, porque entonces ya no puede tener acceso al resto de las personas. Entonces, como que los criterios sociales de el levita le impiden tocar al medio muerto. Por un lado, los criterios religiosos le impiden ser misericordioso al sacerdote, los criterios sociales le impiden ser misericordioso al levita, pero un odiado samaritano es el que pone el ejemplo de cómo se procede con misericordia. Vamos a ver qué es lo que reflexiona el Papa sobre todo esto. El trasfondo. Esta parábola recoge un trasfondo de siglos. Poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruye a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. El libro de Job acude al hecho de tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes. ¿Acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? Muchos siglos después, San Ireneo lo expresará con la imagen de melodía. El amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono, ni suponer un creador para uno y para el otro, sino uno solo. En las tradiciones judías, el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación. El antiguo precepto "amarás a tu prójimo como a ti mismo" del Levítico se entendía ordinariamente como referido a los connacionales. Sin embargo, especialmente en el judaísmo que se desarrolló fuera de la tierra de Israel, los confines se fueron ampliando. Apareció la invitación a no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan. El sabio Gilel, en el siglo I a.C., decía al respecto: esto es la ley y los profetas. Todo lo demás es comentario. El deseo de imitar las actitudes divinas
llevó a superar aquella tendencia a limitarse a los más cercanos. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. En el Nuevo Testamento, el precepto de Gilel se expresó de modo positivo. Traten en todo a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque en esto consisten la ley y los profetas. Este llamado es universal, tiende a abarcar a todos, solo por su condición humana, porque el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre malos y buenos. Como consecuencia se reclama, sean misericordiosos, así como el Padre es misericordioso. Hay una motivación para ampliar el corazón, de manera que no excluya al extranjero, que puede encontrarse ya en los textos más antiguos de la Biblia. Se debe al constante recuerdo del pueblo judío de haber vivido como forastero en Egipto. No maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. No oprimas al migrante, ustedes saben lo que es ser migrante, porque fueron migrantes en el país de Egipto. Si un migrante viene a residir entre ustedes, en su tierra, no lo opriman. El migrante residente será para ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Si cosechas tu viña, no vuelvas a por más uvas. Serán para el migrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. Fíjate qué interesante es esto, y ciertamente que el pueblo de Israel comprende todo esto porque, en efecto, fue un pueblo migrante, y no solamente en el país de Egipto, fueron migrantes en un montón de lugares. Pero ciertamente que el periodo más famoso fue ese, cuando fueron migrantes en Egipto, y todos esos años de esclavitud, todos esos años de maltrato, de opresión, hasta que finalmente fueron liberados por Moisés. Y después historias que se van pasando de generación en generación por tradición. Porque fíjate que es interesante, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto antes de llegar a la tierra prometida? 40. Haciendo a un lado el significado de que 40 es el número que representa un tiempo suficiente para algo. Si tomamos esos 40 años como un tiempo real, pues en 40 años realmente tenemos que la generación que salió de Egipto, aquella noche de Pascua encabezada por Moisés, 40 años después, muy difícilmente es la misma generación que entra por fin a la tierra prometida. La mayoría ya deberían haber muerto. La mayoría de los que salieron de Egipto debieron haber muerto. Y los que entran a la tierra prometida son más bien la segunda generación. Eso es algo muy interesante. Y sin embargo, esa generación segunda y luego la que viene como tercera ya en la tierra prometida, ya comienzan a ser todos ellos, eh, están familiarizados con esas historias de ese tiempo de opresión en Egipto, porque lo pasan de tradición, por tradición de generación en generación hasta nuestros días, ¿verdad? Cuando se celebra la noche de Pascua por los judíos, que precisamente celebran esa esclavitud y después esa liberación. Entonces ellos entienden por qué fueron migrantes en Egipto, como dicen todas estas referencias del libro del Éxodo, del libro del Levítico y del libro del Deuteronomio. Y qué cierto es incluso en nuestros tiempos, porque si hay alguien que entiende al migrante, es el migrante. Y entre ellos estoy yo. Y seguramente muchos de quienes están haciendo el favor de ver esta transmisión. Y realmente cómo se ven las cosas de los migrantes cuando se es migrante es enteramente diferente. Se acaban las teorías y se vuelve todo realidad. A mí a veces me frustra y no me hiere, simplemente entiendo esto, cuando veo a tantos católicos acá en Estados Unidos que son crueles en sus comentarios acerca de las políticas migratorias. O sea, realmente quieren deshacerse de los migrantes como si fueran personas malas que vienen a quitarles, cuando no es así.
Y qué diferente se percibe todo eso cuando uno mismo es migrante. Es interesante simplemente ver cómo el punto de vista de un pueblo depende de sus vicisitudes. Y en este caso a nivel personal sucede igual, sucede igual. Es entonces cuando uno vive las cosas en carne propia, las cosas dejan de ser teoría porque se vuelven realidad. Continúa el Papa aquí citando la Escritura, ahora se va al Nuevo Testamento. Dice, en el Nuevo Testamento resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Y quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Aún esta propuesta de amor podía entenderse mal, por ejemplo, frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas, de crear grupos cerrados y aislados. San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Y en la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad. Así es, el amor no sabe de ideas, el amor no sabe de teorías, el amor no sabe de preceptos. El amor sabe de compasión y de dignidad. Es una bonita frase con la que cierra el Papa esta sección de su segundo capítulo. El abandonado. Ahora va a comenzar a hablarnos acerca de cada uno de los actores de esta parábola. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto. Le dio su tiempo. ¿Cómo me emociona que el Papa lo puntualice? Porque cuando yo hago el análisis bíblico de esa parábola, usualmente veo que ese es un detalle que la gente no capta, la gente se fija y cuando hago el análisis en grupo, la gente comienza a ver las cuestiones materiales, sí, que le presta su montura, que le paga la noche en la posada, que le deja dinero al posadero, que lo cura con su vino, que lo venda. Entonces la gente ve cómo el buen samaritano se va despojando de sus cosas materiales y las va poniendo a disposición de este medio muerto, pero lo que usualmente a la gente se le escapa y se lo puntualizo es precisamente que aparte le deja algo que es más valioso que todo eso, sobre todo en nuestros tiempos, el tiempo. El tiempo, la gente está más dispuesta a dar dinero que a dar su tiempo personal. Y, y bueno, me emociona mucho ver que el Papa, pues obviamente, digo, no es que me compare con él ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente me emociona ver que el Papa repara en esto y sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto. Le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos, pero se fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Porque el Papa había dicho, el amor sabe de compasión y de dignidad, ¿verdad? Por eso dice ahora aquí, fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda
directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Solo les importa evitar problemas, no les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Pero estos son signos de un estilo de vida generalizado, que se manifiesta de diversas formas, quizás más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Esos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. Me parece una frase fuerte esta que dice el Papa aquí. Una sociedad enferma que busca construirse dándole la espalda al dolor. O sea, ya ni siquiera pasando de lado, ya ni siquiera mirando a otro lado. No, de plano dándole la espalda al dolor. ¿Al dolor de quién? Al dolor de los demás, sobre todo al dolor de los débiles, de los frágiles. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque esté escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Esta parábola es un icono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para construir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores, o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. El relato, digámoslo claramente, no desliza una enseñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social. Nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes al dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. Y es que, ¿sabes qué es lo que pasa? La razón por la que se va de el dolor ajeno es porque involucrarse con el dolor ajeno me va a doler. Involucrarme con el dolor del otro inevitablemente me va a doler a mí. Claro, si le doy ahí un billete y me sigo de largo, no me va a doler nada.
Pero si, de entrada, si renuncio a mi plan inmediato para dar mi tiempo al que en ese momento me necesita, ya el hecho de renunciar a mi plan que tenía, a mi actividad inmediata siguiente, a mi tiempo, me duele. Y eso no es nada, porque una vez que empiezo a entender el dolor del otro, y mira que hay veces que ni siquiera es un dolor físico, tantas veces alguien que nos busca viene con el corazón destrozado, con el alma hecha jirones. Y por alguna razón parece que es a las personas que más se les da la vuelta, se les da la espalda, porque en el momento en que le permita que me abra su corazón, me va a doler. Y no quiero, yo quiero ser feliz, yo quiero estar en paz. ¿Para qué me involucro? ¿Para qué me meto? ¿Para qué me enredo? Algunos hasta lo hacen por miedo, porque dicen, bueno, es que yo no sé ni qué aconsejar, pero si vieras, lo sé por experiencia, si vieras cuántas personas no buscan un consejo, lo único que buscan es alguien que los escuche sin prisas, con atención y sin juzgar. No más. No más. Después de 32 años de hacer un trabajo apostólico, te puedo decir que al principio, sobre todo cuando comencé, que estaba muy joven, a los 17 años, cuando a los 17 y 18 venían personas adultas con edad que podrían bien ser mis padres, mis madres, a contarme problemas, yo entraba en pánico porque decía, ¿y cómo les voy a aconsejar algo a mi edad? No, y ahí descubrí que una gran cantidad de personas no querían un consejo. Simplemente se me acercaban porque tenían o sentían la confianza suficiente para contármelo, esperando que los iba a escuchar yo sin prisas, con atención y sobre todo, sin juzgar. Toma nota de esto porque te puede pasar en la vida. No tengas miedo al dolor ajeno. ¿Te va a doler? Claro que te va a doler. Si vieras cuántas veces he terminado yo. Hace un par de días dicté mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Cuando la dicto en vivo, invariablemente vienen personas al final a compartirme por qué están ahí, por qué no pueden perdonar. Y cuando me cuentan los dramas de su vida, ha habido ocasiones en que no les puedo decir nada, no hay consejo que valga, nada. Y acabamos los dos abrazados llorando. Y eso es tan sanador. Y claro que me duele, por eso acabo llorando junto con ellos. Pero no debemos tenerle miedo al dolor, porque ese miedo al dolor nos hace darle la espalda al que nos necesita. Y tarde o temprano nosotros vamos a ser los que vamos a estar tirados en el camino medio muertos. Entonces vale más que aprendamos a ser solidarios con los demás, porque cuando nosotros necesitemos, qué feo haberle dado la espalda a todo el mundo y después pedir ayuda. Claro que nos la van a dar, ojalá nos la den, pero qué feo ser así, ¿no? Entonces mejor demos para que cuando nos toque pedir no nos sintamos mal al momento de recibir ayuda. Una historia que se repite, continuó el Papa. La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esta lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino, nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido. Hoy cada vez más hay heridos. La inclusión o exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Es notable cómo las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído, del humillado. Ya no hay distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaria. No hay sacerdote ni comerciante. Simplemente hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente.
al que no hemos de tenerle miedo. En los momentos de crisis la opción se vuelve acuciante. Podríamos decir que en este momento todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros algún herido. La historia del buen samaritano se repite, se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados tirados a un costado del camino. En su parábola, Jesús no plantea vías alternativas, como ¿qué hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacio en sus corazones? Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Los personajes. La parábola comienza con los salteadores. El punto de partida que elige Jesús es un asalto ya consumado. No hace que nos detengamos al levantar el hecho. No dirige nuestra mirada hacia los salteadores. Los conocemos. Hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada con mezquinos intereses de poder, acumulación y división. La pregunta podría ser, ¿dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? Luego, la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio o de una triste distracción. Hace de los personajes del sacerdote y del levita un no menos triste reflejo de esta distancia cercenadora que se pone frente a la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan. Una es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferentes. Otra sería solo mirar hacia afuera. Respecto a esta última manera de pasar de largo, en algunos países o en ciertos sectores de estos hay un desprecio de los pobres y de su cultura y un vivir con la mirada puesta hacia afuera, como si un proyecto de país importado intentara forzar su lugar. Así se puede justificar la indiferencia de algunos porque aquellos que podrían tocarles el corazón con sus reclamos simplemente no existen, están fuera de su horizonte de intereses. En los que pasan de largo, hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas, es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Ese fue el tuit del Papa Francisco el día de hoy, por cierto. Su tuit de hoy fue justamente esto. El hecho de creer en Dios y adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos y eso será la garantía de una auténtica apertura a Dios. San Juan Crisóstomo llegó a expresar con mucha claridad este desafío que se plantea a los cristianos. ¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Y ese era el punto de Jesús claramente con esta parábola. Los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla y los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo y otros males que no logramos desterrar, se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha
que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El engaño del todo está mal es respondido con un nadie puede arreglar lo que puedo hacer yo. De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza, y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. Miremos finalmente al herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente, bajo el ropaje de lo políticamente correcto o de las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo. Se lo televisa en directo. Incluso se adopta a un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Recomenzar. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído, aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Es posible comenzar de abajo y de a uno pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo al dolor o a la impotencia. ¿Ves? Hace rato era lo que te decía, a veces la razón por la que nos desentendemos o por la que le damos la espalda al dolor de otro es justo lo que dice aquí el Papa. Miedo al dolor o miedo a la impotencia. Era lo que te decía hace un momento precisamente. Le damos la espalda al dolor ajeno porque sé que si me involucro me va a doler. O le damos la espalda porque no sé cómo voy a poder ayudar, ¿verdad? Le tenemos miedo a la impotencia. Cuando, como te decía, hay veces, claro, cuando son cosas emocionales, hay veces que la mejor ayuda es simplemente estar y escuchar. Aunque, claro, a veces los problemas pues no son emocionales solamente, entonces hay que ayudar de otra forma. Pero esos miedos no deben paralizarnos, como dice el Papa. Hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que parecen enormes son las oportunidades para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre. Como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de las pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. Renunciemos a la mezquindad y al resentimiento de los internismos estériles, de los enfrentamientos sin fin. Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras. La reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido
que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano. Con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. El prójimo sin fronteras. Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? La palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que es más cercano, próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenecía al mismo grupo, a la propia raza. Un samaritano para algunos judíos de aquella época era considerado un ser despreciable, impuro, y por tanto no se lo incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido: tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo, un prójimo de los otros. El problema es que Jesús destaca, a propósito, que el hombre herido era judío, habitante de Judea, mientras que quien se detuvo y lo auxilió era un samaritano, habitante de Samaria. Este detalle tiene una importancia excepcional para reflexionar sobre un amor que se abre a todos. Los samaritanos habitaban una región que había sido contagiada por ritos paganos, y para los judíos esto los volvía impuros, detestables, peligrosos. De hecho, un antiguo texto judío que menciona a naciones odiadas se refiere a Samaria, afirmando además que ni siquiera es una nación, y agrega que el pueblo necio, que es el pueblo necio que reside en Siquén. Esto explica por qué una mujer samaritana, cuando Jesús le pidió de beber, respondió enfáticamente: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Quienes buscaban acusaciones que pudieran desacreditar a Jesús, lo más ofensivo que encontraron fue decirle endemoniado y samaritano. Por tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica, para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal, capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. Es lógico que el Papa haya escogido esta parábola para su encíclica, porque su encíclica tiene por título Fratelli Tutti, todos hermanos. Lo que quiere es recordarnos que todos somos hermanos, en una carta dirigida no solo a los católicos, sino también a los hombres de buena voluntad que no son católicos, es decir, a todos, para recordarnos que todos somos hermanos de todos, Fratelli Tutti. Y el tema de la encíclica es la fraternidad y la amistad social. Entonces, por eso el Papa escoge esta parábola precisamente porque es una parábola que muestra esa fraternidad allende las fronteras o sin importar las fronteras, a volar con las fronteras, no las hay. Aquí simplemente me hago prójimo del que me necesita, punto. No importa que soy yo, no importa que es él. Porque a fin de cuentas, ante esta situación, hay nada más dos opciones o solamente hay dos tipos de personas: el que me necesita y yo que soy necesitado. Punto, se acabó. La interpelación del forastero. Finalmente, recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús dice: fui forastero y me recibieron. Jesús podía decir estas palabras porque tenía un corazón abierto que hacía suyos los dramas de los demás. Además, acuérdate que Jesús con su familia, José y María, también fueron forasteros, también fueron migrantes. ¿Dónde? En Egipto mismo. Jesús mismo sabía de esto. Jesús podía decir estas palabras porque tenía un corazón abierto que hacía suyos los dramas de los demás. San Pablo exhortaba: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene.
Al entrar en esta dinámica, en definitiva experimenta que los demás son su propia carne. Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree que puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita, a esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. Y si vamos a la fuente última, que es la vida íntima de Dios, nos encontramos con una comunidad de 3 personas, origen y modelo perfecto de la vida en común. La teología continúa enriqueciéndose gracias a la reflexión sobre esta gran verdad. Y el último párrafo, a veces me asombra que con semejantes motivaciones a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Hoy el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, hoy con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología no tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismo cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. La fe, con el humanismo que encierra, debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Para ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Bueno, ahí termina el segundo capítulo de la encíclica Fratelli Tutti el Papa con una tarea concreta para los catequistas, ¿verdad? Incorporar en su catequesis la formación para saber amar y para saber acoger a todos. Es la parte que se suele olvidar cuando se habla del amor, ese acoger a todos, sean quienes sean, y más cuando nos necesitan. Pues este es el segundo capítulo de la Fratelli Tutti. Esta es la reflexión pastoral que desarrolla el Papa a partir de esta hermosísima y dramática parábola del buen samaritano. ¿Con qué te quedas tú? Vamos, yo me quedo definitivamente con este mensaje que me interpela, ¿verdad? Porque sí, ciertamente, y yo creo que nadie aquí puede salir bien librado. Todos en repetidas ocasiones hacemos como el sacerdote y como el levita. Ante alguien que está necesitado, optamos por hacer como que no vemos y seguirnos de largo. Por egoísmo, puede ser. No quiero ceder mi tiempo, no quiero compartir mis recursos. Por miedo, no quiero involucrarme porque no quiero que me duela. Bastantes problemas tengo ya para cargarme con uno más. Por miedo a la impotencia. Oye, es que no soy capaz de ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? No tengo dinero, no tengo trabajo. Si él necesita dinero, yo no tengo trabajo. ¿Cómo lo puedo ayudar? Bueno, ¿y cómo sabes tú que a lo mejor tú conoces a alguien que le puede conseguir o que le puede dar trabajo a esa otra persona que a ti no te lo dio porque pues no están alineadas tus habilidades, tus conocimientos con lo que alguien que conoces necesita y que alguien más lo puede ofrecer? Estos miedos nos paralizan y el Papa lo ha dejado claro aquí en esta parábola, pero lo peor, la tentación peor es precisamente evitar llegar a usar nuestra propia fe como escudo que nos frene a, a hacernos prójimos de los que nos necesitan. Últimamente ese es el mensaje que quería dar aquí Jesús a entender, ¿verdad? Y condenar esa actitud de los fariseos que lo estaban cuestionando. ¿De qué sirve una religiosidad que nos impide
hacernos prójimos del que nos necesita de absolutamente nada, como al sacerdote. ¿De qué sirven normas sociales, leyes, costumbres que nos impiden a hacernos prójimos del que nos necesita? De nada, de nada. La clave está en entender que ante la necesidad todos somos iguales. Ante la necesidad todos somos iguales, tanto el que necesita como el que ayuda. Todos somos iguales. Porque también al revés, este medio muerto no rechazó la ayuda del samaritano porque pudo haberlo hecho. Porque hay gente que así es. Hay gente que así es. Se trata de devolverle la dignidad al que está medio muerto, y si en vez de querer que le devuelvan la dignidad, se pone de orgulloso, no permite que el samaritano lo ayude porque es samaritano. Y esa es otra manera de cerrarse precisamente. Otra vez, ante la necesidad todos somos iguales, tanto el que necesita como el que puede ayudar. Bueno, pues aquí terminamos esta emisión. Muchas gracias por el favor de tu atención. Nuevamente, te invito a que veas en YouTube, busca por ese programa el contenido de la encíclica Fratelli Tutti, busca simplemente por Fratelli Tutti Mauricio, o si ya estás viendo este video, busca ahí en mi canal, lo vas a encontrar y vas a conocer todo el contenido de la encíclica. Más importante todavía, lee tú toda la encíclica completa y seguramente vas a encontrar más de una cosa que va a resonar. Oye, esa frase del Papa que él mismo se citó, ¿verdad? En su tweet de hoy, en el Twitter, ¿verdad? Como decía, que la fe y la adoración a Dios no son suficientes para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Nuevamente, la fe que nos frena y la fe que nos... ¿Cuántas veces usamos la fe como pretexto para no ser buenos cristianos? ¿Cuántas veces usamos la fe en Dios como pretexto para no ser buenos hijos de Dios? Con esto nos quedamos. Apasionate por nuestra fe.